Buenos días, de nueva cuenta estamos aquí agradeciendo primero su atención. Estamos en el programa Cambio a Debate, que bueno, pues cada sábado tenemos con ustedes. El día de hoy con un tema muy interesante. Vamos a tratar de echar una mirada al normalismo ahora en el marco de lo que es la reforma constitucional al artículo 3 y 73 y sus leyes reglamentarias, en este caso la que tiene que ver con el ingreso al servicio, que es el anteproyecto de ley general del servicio profesional docente, que se deriva de los transitorios del artículo 3 constitucional de la reforma última al artículo 3. El anteproyecto ha circulado con la autoría de la Secretaría de Educación y bueno, establece una serie de elementos que son dignos de análisis, que me parece importante destacar en el sentido de que en este momento en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, no solamente los maestros han venido desarrollando una lucha permanente contra este tipo de medidas, contra esta reforma, contra estas leyes, sino además también los estudiantes de las escuelas normales del país, normales oficiales. Y el problema aquí central, bueno, no solamente es, además de, hay que decirlo, que es central, es el de el ingreso al servicio, la plaza automática que le llamamos los maestros normalistas de mucho tiempo. Bueno, pero también tiene que ver con el futuro, en el caso de ingresar, que les depara en el sistema educativo, el futuro laboral de los maestros que vienen egresando en México. Voy a agradecer la presencia el día de hoy del profesor Juan Ávila Osornio, que había que decirlo, destacado docente en instituciones diversas, pero además fue el responsable de coordinar el área educativa en la anterior campaña a gobernador del estado en el PRD. Buenos días, maestro Juan Ávila, que le agradezco su presencia. Maestro Juan, muy amable. Y en otro sentido está el profesor maestro Marco Antonio Sánchez Lemus. Él es docente en la Escuela Normal de Educación Física, y bueno, pues fue también dirigente sindical de la sección 18 en lo que fue la gestión del profesor Raúl Morón Orozco y después de un servidor, Juan Pérez Medina. Le agradezco su presencia aquí. Gracias, maestro Juan. Bueno, las escuelas normales, una historia enorme, prácticamente el inicio de la creación del Sistema Educativo Nacional y la primera escuela normal del país tiene como antecedente Michoacán. El normalismo empieza aquí, aunque no se piensa aquí, empieza aquí por muchas razones, ¿no? Pero la primera escuela está en Michoacán, de manera específica en Tacámbaro. ¿Qué significa el normalismo? ¿Qué es el normalismo para ustedes, maestro Juan Ávila? ¿Qué es el normalismo? ¿Cómo surge? ¿De dónde nace? ¿Con qué expectativa? Bueno, pues antes que nada agradecerle la invitación, maestro Juan Pérez. Y mire, el normalismo, más que un concepto, una categoría, es un movimiento social, indiscutiblemente que tiene su base en la parte pedagógica. Esa relación con la sociedad, con el pueblo, con los jóvenes, fundamentalmente, orienta a construir obviamente una sociedad mejor. El siglo XIX, fines del siglo XIX, obviamente mucho el siglo XX, obviamente fue la fuente, de inspiración del normalismo. ¿Por qué Michoacán? Justo en Michoacán no ha sido gratuita la condición de apertura, no solamente del normalismo, sino otras instituciones incluso educativas superiores, sino toda una razón. La razón es precisamente el movimiento social. Y Michoacán tuvo, así como la parte sustantiva del movimiento, de esa relación por la justicia, obviamente que surgieron como Primo Tapia,
movimientos tan importantes como los propios consejos de esa relación del campesinado con una inspiración de alcanzar mejores niveles de vida. Obviamente que la ruta era la educación. Y así como lo señalas, efectivamente, Tacámbaro fue el primero, pero hay antecedentes importantes como fue La Piedad. El primer congreso pedagógico en el país fue en La Piedad, inspirado, estamos hablando de los principios de 1900, cuando, por ejemplo, uno de los promotores del normalismo en nuestro país, como fue Enrique Rebsamen, allá en Veracruz, desarrollaba tareas importantes, de relación con todo el esquema que era necesario desarrollar, la parte del alfabetismo, que había que crear, pues, obviamente un programa de lectoescritura, ¿no? Como le podríamos llamar. Bueno, aquí en Michoacán se pensaba precisamente en la otra parte, ¿quién lo va a hacer? Y justo es los docentes. Y ahí tenemos, bueno, personas importantes, por ejemplo, uno de los que en Tacámbaro, vamos a llamarle así, que fue la primera normal en el país, vamos ya de carácter oficial, pues no fue cualquier personaje el director, estamos hablando de Isidro Castillo, ¿no? Isidro Castillo. Una de las gentes promotoras precisamente de esa relación de educación con la comunidad, que es necesario pensar en el desarrollo geográfico, es decir, de las condiciones geográficas, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, y entonces esto pues le da obviamente una figura importante, esa relación de la docencia con la comunidad, un ejercicio no solamente obligado, sino natural, había que desarrollar, hay que pensarlo de esa manera. Y creo que ese es el sentido fundamental del normalismo, que tiene una base en la estructura social. Obvio que esto incomoda ahora a esas visiones totalmente, pues yo diría contrariadas, ¿no? A esa naturaleza de la educación. Y bueno, pues más o menos por ahí está, ¿no? El normalismo surge en Tacámbaro de la mano del plan ambicioso, esa un poco extraordinaria creatividad habría que decirlo, de José Vasconcelos, y se sitúa en Michoacán a partir de efectivamente Isidro Castillo, tiempo después de Jesús Romero Flores y otros. Pero bueno, pues surge el normalismo, surgen primero las misiones culturales y luego viene el normalismo. El normalismo como una conexión entre la educación y efectivamente la sociedad del campo. Había un 93-94% de mexicanos analfabetos, ¿no? Y fundamentalmente viviendo en el campo, entonces era una extraordinaria tarea. Se crean las escuelas normales para estructurar en México el sistema educativo nacional, o al menos creo yo que esa fue una de las más importantes tareas que le confirieron primero José Vasconcelos y luego después Moisés Sáenz, y tiempo después ya en la educación socialista Narciso Bassols. ¿Cómo se desarrollaron las escuelas normales, maestro Joel? Bueno, efectivamente, a diferencia de cómo se le dio el origen a las escuelas, digamos, normales que generaron los lancasterianos, que era un asunto meramente académico y de gran altura de profesionalización académica, decían ellos. En la etapa de Vasconcelos se dio un dato primero muy importante, que fue generar una actitud en los maestros que parecía eso, lo que inicialmente se dio, misioneros de la cultura, misioneros que iban a diferentes comunidades, las más lejanas, y comenzaban a generar una serie de acciones, pero no solamente de tipo educativo, sino buscando incorporar en diferentes actividades a la comunidad, a la población. A partir de ahí comienzan a integrarse los procesos para incorporar la escuela que buscaba que el normalismo fuera un espacio no dogmático, un espacio que pudiera tener efectivamente la posibilidad de transformar el pensamiento de los mexicanos,
en particular aquí de los michoacanos, y pudiera darse ya una formación con un criterio liberal. Ese era, digamos, el centro de lo que planteaba el normalismo en sus inicios. Fue en la etapa más o menos del cardenismo cuando se amplía todavía aún más la posibilidad de que el maestro pudiera tener además la capacidad de gestión para resolver o para ayudar a resolver las diferentes necesidades de las comunidades. Y entonces ahí el maestro y las normales se convierten en ese vínculo entre el gobierno y las necesidades de la comunidad para empezar a desarrollar esa actitud social que se pretendía a partir de esta formación de las escuelas rurales en particular. Sin duda muy importante la contribución del maestro a la lucha por un México mejor. Y uno recuerda al maestro Tilio Montaño, que estuvo junto con Emiliano Zapata y Soto y Gamas en la definición de lo que fue su plan de Ayala tan extraordinario para el movimiento campesino de la Revolución Mexicana. Pero no nada más es eso, uno recuerda también que en la época de la Guerra Cristera, de Plutarco Elías Calles y el callismo, podemos decirlo, y Álvaro Obregón, en esa etapa de la lucha hasta llegar a la implantación de la educación socialista, pues los maestros fueron objeto en esa lucha por la cultura de los ataques fundamentalmente provenientes de la iglesia, desorejados, colgados, asesinados, se les cortaba la lengua. Eso, una historia oculta que nadie quiere sacar a la luz, pero que lo vivieron muchos maestros en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en esa historia cruenta contra los maestros en su defensa de la cultura y de la ciencia. Y habría que decir que son ya estos producto de esta escuela normal rural, pero más adelante, en la década de los 60, sin dejar de pasar por alto el primer movimiento magisterial extraordinario de Otón Salazar, en el 59, en la sección 9 del Distrito Federal. Habría que recordar también que la génesis del movimiento libertario de la época moderna, después de la Revolución Cubana, se da con el asalto al cuartel Madera en Chihuahua por el profesor Arturo Gamis y el doctor Pablo Gómez. Pero era un grupo de maestros, de nueva cuenta, encabezando una lucha campesina en la sierra de Chihuahua que lo lleva a enfrentarse contra el Estado y a desafiar al ejército constitucional, el ejército mexicano. Y no dejar de recordar que en Guerrero también tuvimos a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, egresados de las escuelas normales rurales, del normalismo, y que pues son ejemplo importante de esta voz de rebeldía de las escuelas normales, nunca estáticas, nunca subordinadas, siempre pensando en el bienestar del pueblo y yendo más allá de lo que son estrictamente las políticas del Estado. Hago este preámbulo para ubicar cómo fue desarrollándose la escuela normal rural, que hoy está desde hace tiempo, como decías en un principio antes de iniciar este programa, en la mira del Estado, ¿no? Así en este aspecto, pues se da el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 1992, y ya para ese entonces las escuelas normales empezaban a sufrir los efectos de una política contraria a lo que había venido siendo la escuela, el normalismo en México. Se acaba, de entrada lo primero que ocurre, habría que recordarlo, es que para bien, deberíamos de pensarlo así, la carrera de docente se convierte en una licenciatura, ¿no? Pasa de ser una carrera semiprofesional a una carrera ya eminentemente profesional, ingresando después de la preparatoria, y luego viene el recorte primero de los egresados a las escuelas normales y después de las propias escuelas normales, sobre todo rurales, en el país, que se da ya, y posteriormente el gran golpe, ¿no?
el de terminar con la plaza automática, que ha sido una permanente desde ese entonces hasta ahora de lucha de los estudiantes de las escuelas normales, sobre todo las escuelas normales rurales. Vamos a ir a un primer corte y regresamos para discutir esta otra parte que estoy comentando hasta llegar a lo que hoy es el anteproyecto de ley del servicio profesional docente, que bueno, prácticamente establece ya que para ingresar a las escuelas normales, al servicio educativo se ocupa pasar un examen en el que no están solamente las escuelas normales, y sobre todo no las escuelas normales rurales, sino todas aquellas que lleven una carrera docente en sus aulas, universidades, sobre todo privadas, que han pululado en todo el país y que han creado esta carrera, y que bueno, pues hoy está este debate en puerta, ¿no? Vamos y regresamos en unos instantes. Ok, regresamos de nuevo a este interesante tema en donde está, por así decirlo, bueno, pues el problema ahora de los jóvenes en su lucha por conservar el empleo egresando a las escuelas normales, y la determinación del gobierno mexicano de bueno, pues de enviar este logro histórico de los maestros de México a concurso de ingreso nacional, en detrimento de las escuelas normales oficiales, y favoreciendo esta creación que se ha dado de escuelas que forman docentes de carácter privado. Son las que se vienen beneficiando con esta determinación, que además entonces implica que el negocio que han creado se sostenga, y no únicamente se sostenga, empiece a ser mucho más atractivo, porque ya entran en igualdad de condiciones con los egresados de las escuelas normales, en esto que el Estado liberal llama competencia, ¿no? ¿De dónde proviene esta ley? ¿Cuáles son sus orígenes de echar para atrás la plaza automática y ir al ingreso, a competir por una plaza en un examen nacional de ingreso? Y si esto es o no positivo, ¿no? Maestro Marco. Bueno, efectivamente esto tiene que ver con compromisos que de muchos años atrás se han venido gestando, pues entre la gente poderosa que ha aprovechado la información especial, digamos, que no a cualquier persona de la población puede acceder, pues para saber qué rumbo, qué orientación podría ir teniendo la educación pública, llamémosle, en México. Y bueno, no es de gratis que el crecimiento de escuelas privadas sea un boom de hace unos 10 años para acá, y en donde, bueno, las carreras de docencia, de pedagogía, se ofertan de manera extraordinaria. Pero esto tiene que ver con un compromiso que ya se había asumido como recomendación desde el OCDE, ¿no? De esta organización que le decía a México, pues, es que necesitamos eficientizar la actividad educativa, necesitamos que la inversión pública baje en todo lo que tiene que ver con la educación, porque no podemos o no puede el gobierno de México sostener a todo mundo con la educación pública. Es importante que se vaya privatizando todos estos sectores y pueda, por supuesto, generarse pues mejores condiciones de negociación en términos de ganancia para los que siempre han tenido ese tipo de negocios. Y bueno, pues les proponen varios puntos que pues me gustaría incluso comentarlos, darles lectura. Aquí dice las 8 recomendaciones que en materia señala. 1, definir la enseñanza eficaz. Dice que México necesita definir claramente los estándares docentes
para que la profesión y la sociedad sepan cuáles son el conocimiento, las habilidades y los valores centrales asociados a una enseñanza eficaz. Bueno, pues esto no tiene nada más que ver con simplemente darle una orientación a los intereses que ya están trabajando desde la educación privada. En el número 2 dice traer mejores candidatos docentes. A mí me parece extraordinario que si se tienen escuelas normales públicas y que están orientadas justamente a atender los programas educativos que se han generado en el país, el resultado de los egresados docentes tendría que ser el más profesional. Pero evidentemente el abandono y la falta de todos los recursos que han tenido las escuelas normales, pues obviamente le provoca que muchas condiciones no se den ni en lo académico ni en los recursos que requieren para evidentemente tener una mejor formación. Como número 3, plantea el fortalecer la formación inicial docente. Dice, las normales públicas y privadas y otras instituciones de formación inicial docente necesitan mejorar sustancialmente si pretenden ser el principal medio del país para preparar a sus docentes. El primer paso debe ser establecer un sistema de estándares rigurosos para acreditar a todas las normales y demás instituciones de formación inicial. Me parece que es un descuido del gobierno el plantear esto cuando deberían de fortalecer de manera natural la educación pública y bueno, no poner a las escuelas normales como cualquier otra educación privada sin primero revisar las necesidades que la propia institución pública requiere. Como número 4 viene mejorar la evaluación inicial docente. México debe desarrollar y mejorar el concurso nacional de asignación de plazas docentes, continuar la introducción del uso de instrumentos más auténticos basados en el desempeño para medir el conocimiento y las habilidades de los docentes. También mejorar la estructura de gobernanza de estos mecanismos y en particular la operación del organismo de evaluación independiente con carácter federalista. Bueno, me parece que independientemente ya de los resultados que pudieran tener cualquiera de los que ingresaran a este concurso, evidentemente no tendrá nadie el mismo contexto para desarrollar esta formación profesional en función de lo que plantea un solo examen. Y bueno, pues vienen otros 7 puntos, me parece que estos son los centrales. Y me parece delicado el descuido que el gobierno mismo ha tenido con el fortalecimiento justamente de las normales creadas, con las necesidades específicas para la formación de nuestros docentes en México. Bueno, esto nos habla, estas son recomendaciones de la OCDE a México. Y nos habla de que México es muy bueno para asumir las recomendaciones de los organismos internacionales. A lo que vemos, esto no es una novedad. Maestro, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, los golpes al normalismo no son nuevos. En todas las reformas ha habido esa intención. Y si hablamos de 1940, con el cambio de modelo económico-social con alemán, prácticamente ahí fue uno de los primeros golpes. El primer quiebre. Sí, obviamente ahí se conjuntaron dos vertientes de la formación, del servicio, de formación del docente, que eran las escuelas prácticas de agricultura y las normales rurales, conjuntaron una sola y bueno, pues con eso desaparecieron varias, crearon escuelas técnicas, etcétera. Otro de los momentos graves también para el normalismo, me estoy refiriendo a las normales rurales particularmente, que es donde está más entero, ¿no? El otro es en los 60, prácticamente, después del movimiento 68, pues desaparecen 15 escuelas normales, dejan solamente 14 de 29 que eran, y obviamente las demás se convierten en escuelas secundarias técnicas. Y desaparecen por su actitud beligerante, como siempre, ¿no? Así es, ahorita voy a mencionar eso.
en los 70 ustedes saben perfectamente que viene el boom, sobre todo de la educación tecnológica, los CONALEP, las escuelas agropecuarias y demás. Entonces, el argumento es ese, convertimos esas en escuelas técnicas agropecuarias, CECITEM, etcétera. Y bueno, aparece todo un mecanismo para desaparecer estas escuelas. Luego vemos en el 82, con esta reforma también educativa, de pasar precisamente de las escuelas, antes quiero señalar, en el 79, obviamente otro golpe al normalismo, y aquí con mucha disculpa si alguien se va a sentir agredido, pero es cierta la situación, el nacimiento de las UPNs, ¿no? La Normal Superior de México es una de las que se pone fundamentalmente porque se opone al planteamiento que desafortunadamente uno de los líderes ahora del PRD pues era el secretario de Educación, ¿no? Y a pesar de la situación no tuvo la visión para reforzar el normalismo en México. Y bueno, pues ahí fue otro golpe importante. En lugar de crear más normales, crearon las famosas, y nació la licenciatura, ¿sí? Por eso en el 82, para aplicarse en el 84, viene el programa para el normalismo, donde ahora obligado el ingreso con licenciatura, perdón, con preparatoria, sí, y entonces, bueno, pues ahí es otra situación. De tal manera que siempre ha estado en la mira, nunca ha sido una relación de conciliación, más bien de conflicto. Sí. Y este conflicto nace obviamente porque la gente que estudia en las normales, fundamentalmente las normales rurales, pues viene de una condición totalmente difícil. Sí. Las zonas más marginadas, con una familia en condiciones muy complicadas para poder ofrecer una educación incluso media superior. Si ustedes se fijan ahora, siempre en todas las reformas había estado reforma, y el planteamiento era educación básica y normal. Ahora desaparece el contexto normal, y ese 84 es importante, porque a partir de ahí hay una indefinición de la propia autoridad. No se sabe si las normales pertenecen a educación superior o educación básica, y ahí está esa indefinición. Prueba de ello, bueno, pues ese quiebre permitió a la autoridad pues dejarlas en el limbo, por llamarlo así, desde el punto de vista de una reforma seria para darle una orientación pedagógica a las propias instituciones, y han hecho juegos ahí de proyectos académicos, de actualización, de formación y demás, pero no están prácticamente, aunque en los últimos años se han dicho, vamos con proyectos específicos para beneficiarse a la planta docente, con programas que tienen que ver con fortalecimiento de la docencia, de educación superior, pues no, han dicho que no cubren los perfiles y demás. Pero lo interesante es aquí que siempre ha estado eso, ¿no? Siempre ha estado esa posición. Yo creo que ahora pues es educación básica y educación media superior. Ese rango de reglamentación no sabemos cómo vaya a estar. De momento han dicho que las normales, bueno, pues tienen esa situación. Sin embargo, como decía Marco, es importante señalar que las escuelas normales parece que no cubren los perfiles que se requieren. Sin embargo, hay un boom totalmente de apertura a las escuelas privadas, y ahorita es importante señalarlo, con datos específicos de la propia Secretaría, más del 45% del servicio, de la formación en educación básica, precisamente es educación privada. Sí. Eso quiere decir que ha ganado mucho terreno la escuela privada, formadora de docentes con relación a las escuelas normales, en esto que yo llamaría perversamente, habría que decirlo porque nadie lo toma en cuenta, no está en el debate, nuestros propios diputados no toman conciencia de ello. ¿Será porque no fueron buenos en la escuela y no tomaron conciencia de este tipo de circunstancias? Pero bueno, primero viene las recomendaciones de la UDE, tal y como lo oigo, vienen fortaleciendo el mercado educativo, es decir, oye, pues deja invertir, ¿no? Da libertad. ¿Para que tú tienes el monopolio educativo? Pues danos chance de meternos ahí a hacer negocio con esto, primero. Lo segundo, bueno, pues naturalmente el esquema que está en el mundo de generar una política gerencial en las instituciones, ¿no? Como si fueran una empresa en donde la calidad está por delante, una palabra muy confusa sobre lo que es la calidad. Y naturalmente esta calidad ellos la quieren definir a partir de un examen nacional de ingreso, que lo que tiene es
la intención de meter a estos que están en el mercado educativo a competir por los recursos públicos para la contratación en detrimento de las escuelas normales oficiales y de los que de ahí egresan, que ese es el asunto central por lo que los muchachos están peleando ahora, que yo digo con justa razón. Y bueno, pues en todo esto gana el negocio, ¿no? Y gana el esquema productivista que ellos tienen por delante. Por eso me parece justo que los muchachos de las escuelas normales oficiales ahora se nieguen a perder algo que ya habían ganado. Y yo lo digo con toda razón, ¿no? Es decir, cuando tú tienes algo, pues obvio que no aceptas de buenas a primeras perderlo como si eso fuera un beneficio. De ninguna manera creo yo que esto es así. Vamos a ir a, de nueva cuenta, un nuevo corte y regresamos para las conclusiones de este primer esfuerzo de entrar al debate sobre el normalismo en este marco del servicio profesional docente y lo que se llama examen nacional de ingreso. Vamos a conclusiones de este interesante tema, el normalismo en el marco de los cambios a la reforma educativa, perdón, al artículo 3º constitucional, los cambios a lo que es la visión educativa en México, que la verdad es que es un parteaguas con respecto a 1917 y la Constitución que de ahí emanó. Vamos a pedirles de manera muy breve a nuestros invitados pues una primera conclusión a un tema que la verdad apenas sí se le tocaron los pelitos, ¿no? La verdad es que es algo que requiere más tiempo. Maestro Juan Ávila, ¿qué nos espera? ¿Qué depara el futuro para el normalismo en México en esta vía política, en esta vía de cambio del sistema educativo? Pues en primer lugar, había que decir que desaparecer la normal o las normales ya es un asunto no nuevo, ¿no? Incluso el Bester Gordillo, ustedes recuerdan, en el 2007-2008, hizo una declaración que las normales rurales había que crearles una especie de técnicos en turismo y otras barbaridades, ¿no? Obviamente, pues no cuajó porque no tienen los argumentos suficientes. No, la maestra ya se vio que no estaba bien. No estaba. Sería una decisión del absurdo, totalmente. Yo creo que ningún país, incluso los, digamos, aquellos que se vanaglorian de decir que son totalmente capitalistas, tienen como un privilegio importante entre sus profesiones al docente. No se diga los países avanzados que les interesa realmente el conocimiento y desarrollar obviamente tareas que tienen que ver con la investigación y demás. Fundamentalmente la docencia no puede desaparecer, sería un absurdo. Entonces, posiblemente se tendrá que, desde el punto de vista institucional, tendrían que cambiar la figura, pero desde el punto de vista social seguirá presente el normalismo, porque es esencia de este país, es la esencia de la naturaleza humana, es la esencia del desarrollo de una sociedad, cualquiera que sea, porque está vinculada pues a la sociedad, a la cultura, a la historia misma. Entonces sería una decisión totalmente histórica, ¿no? Y tiene que ver además, perdón que te interrumpa, con el tipo de país que soñamos, claro, en ese entonces y que hoy naturalmente pues está también en disputa, ¿no? Así es. Y entonces no solamente iría contra esa formación, vamos, de la naturaleza humana, sino ahora diríamos en contra de los derechos humanos, en contra del desarrollo propio de una sociedad, ¿no? Entonces sería algo, yo diría que totalmente absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, la radicalidad de los normalistas tampoco es gratuito. Es precisamente ese golpe que la historia misma nos ha venido dando elementos para poder defender este derecho, ¿no? Este derecho a la educación, que para la institucionalidad desafortunadamente lo ven como un servicio. Y servicio educativo, bueno, lo pueden tomar de cualquier parte, pero no la formación de los sujetos que van a ser pilar fundamental para el desarrollo de nuestra patria. Muy bien, le agradezco, maestro Juan. Quiere decir que bueno, pues la reacción está del tamaño del golpe, o a lo mejor hasta no alcanza a ser del tamaño del golpe. Maestro, ¿qué nos espera en el futuro para el normalismo en México? ¿Es una especie en extinción? ¿Qué va a pasar? Bueno, para mucha gente podría pensarse que no pasa nada. Pareciera que ya el normalismo se incorpora a la institución superior, aunque ya pareciera que hay varias superiores, ¿no? Está la normal superior, pero también está la licenciatura, y la normal, bueno, pues la normal se convierte en
en algo sin identidad de pronto. Y yo más bien preguntaría cuál es el ideario que tienen quienes dirigen hoy nuestro subsistema, que por cierto ya en nada alude al normalismo, ¿no? Siempre están hablando solo de la educación superior como si fuera algo homogéneo, porque bien se ha dicho que no hay progreso si se pierden los principios. ¿Para qué queremos instalaciones de lujo con los PFEM, el PROMIN, el PROFEM y todos estos programas, si tendremos cascarones bonitos pero sin claridad en el rumbo de la formación magisterial que se requiere en nuestro estado, en nuestro país? Porque se está perdiendo esto que decía el maestro Juan, esa esencia de la formación del normalista, y se convierte en alguien que solamente va a cubrir de manera eficientaria algunos aspectos de la formación educativa en México. Muy bien. Bueno, pues ya escuchamos, muchas gracias a nuestros invitados. Yo lo que quiero solamente cerrar diciendo que este es un tema que da para mucho todavía. Obvio que por lo que aquí nos están diciendo, el conflicto va a continuar, no sabemos qué magnitudes pueda tomar, pero la disputa por el normalismo tiene que ver también con la idea de país que tenemos. Está aquí también conjugándose, eso habría que decirlo, que hay una disputa por qué tipo de país queremos, y bueno, pues hay una idea de los gobiernos últimos en este país, neoliberales todos, de asumir que la educación es una mercancía en la que hay que ganar o perder, y que no puede ser un monopolio del Estado, que habría que decirlo, traducirlo en términos no neoliberales, es un monopolio social, un monopolio del pueblo, ¿no? Que está ahí. Y naturalmente cerrar diciendo que nos parece que no se escuchó nunca la voz del maestro para esta reforma, no se ha escuchado la voz de los normalistas para esta reforma, y bueno, pues la respuesta a oídos sordos está en la calle, como en este momento lo vemos. Le agradezco mucho al profesor Marco Antonio Sánchez Lemus, al profesor Juan Ávila Osornio, su presencia en este programa, Cambio a Debate, y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estén con nosotros.